Un tiempo con Dios para meditar todo el día. El que encubre sus pecados no prosperará. Y leemos en el libro de los Proverbios, en el capítulo 28, versículo 13. Y dice la palabra de Dios: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Haciendo un corto resumen acerca de cómo poder ser bendecido y prosperado, del por qué la verdad no nos gusta. Este tema es muy importante y es que la verdad no nos gusta porque nos confronta, pero el problema es que al ser confrontados con nuestro pecado y encubrirlo, hace que nuestra vida vaya en declive. Dice que el que encubre sus pecados no prosperará, pero hay una diferencia y nos muestra qué hacer. Dios no se queda ahí solamente y nos dice, bueno, si no haces esto, mira el problema y ya. Dios nos dice, pero mira la solución, hijo. El que los confiesa y se aparta. Necesitamos confesar nuestros pecados primeramente delante de Dios. Recuerde que no confesamos pecados ante los hombres, no nos confesamos, no es bíblico. Lo que existe bajo la palabra de Dios es consejería. Cuando no sé qué hacer, no sé cómo actuar, a dónde ir, y una consejería no te muestra qué debes hacer, solamente te muestra el camino para que el camino te enseñe qué hacer. Una consejería no te dice concretamente si debes dejar, si no debes dejar, si debes tener, si no debes tener, si debes hacer o no hacer, no. Solo te muestra y te dice, mira, la Biblia dice esto, ahora tú toma una decisión en oración con Dios. Pero no nos confesamos ante un hombre, buscamos una consejería y la palabra de Dios nos muestra que necesitamos buscar consejeros sabios, que el testimonio de su vida hable para poder saber. Es decir, ¿cómo voy a poder hablarle a alguien que me dé un consejo de cómo llevar a mis hijos si nunca ha tenido hijos? ¿Cómo poder hablar con una pareja y decirle, mira, estoy en dificultad, quiero serle infiel a mi esposa o a mi esposo y no sé qué hacer si es una persona que le ha fallado 20 veces? Esto es imposible, necesitamos testimonio para las consejerías y el que nos aconseje tiene que aconsejar conforme a la palabra de Dios. Y apartarnos, que en ese consejo nos muestre, lo primero es apartarnos de eso. Mira, tal vez quiero ser infiel, no lo hagas, mira, vas a llevar mal tu camino, mira, te va a ir mal, mira, vas a hacer esto, mira, vas a perder esto, mira, Dios, todo esto. Para esto es una consejería. El que encubre sus pecados no prosperará. Y viendo que la verdad no gusta, quiero mostrar algunos ejemplos bíblicos de personas que encubrieron su pecado, que obviamente no prosperaron, que argumentan, que se justifican, que ponen una muralla en contra de la verdad porque no quieren reconocer la verdad, aunque la saben, pero no les conviene. Y es que cuando somos confrontados con la verdad sobre algún mal que hemos hecho, nos sentimos pues incómodos, mal, no nos gusta. Y podemos tomar diferentes reacciones, desde negar los hechos hasta atacar a la persona que nos está confrontando. Muchas veces sabemos que la persona nos está diciendo la verdad, pero atacamos y nos ponemos bravos y seguimos en la mentira, pero solamente por no ser descubiertos, sin entender que pues a Dios no le podemos ocultar nada y que Dios es el primero que nos conoce. ¿Esto de qué nos conviene? ¿De qué nos aprovecha? ¿De qué nos sirve negar la verdad? Y es que realmente en nuestra vida necesitamos ser confrontados. Para llegar a Cristo Jesús necesitamos ser confrontados con nuestro pecado, si no nadie aceptaría algo que no cree que le hace falta. Yo necesito vida eterna, pero si yo digo, ¿para qué si yo soy bueno? Pues entonces primero necesito ser confrontado de que soy pecador, para saber que no soy bueno y ahí sí entender que necesito un Salvador. Todos necesitamos rendir cuentas de lo que estamos haciendo. Necesitamos que nos digan la verdad para que corrijamos nuestro camino, para mantenernos en humildad y darnos cuenta de que no somos invencibles, por eso necesitamos una iglesia local. La verdad puede actuar a nuestro favor para nuestra corrección y restauración. Sin embargo,
cómo reaccionemos va a influenciar mucho en nuestra restauración. Mira alguna de las personas que te estoy diciendo. El primer ejemplo es Aarón. Sabemos que él era el hermano de Moisés, que él era sacerdote. Pero cuando Moisés estaba en la presencia de Dios, el pueblo de Israel se impacientó y le dijo a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros. Y miremos lo que sucedió en Éxodo capítulo 32, versículo 2 al 4. Dice: y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro y traédmelos. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril, él, e hizo de ello un becerro de fundición. Ahora miremos la excusa que le da a Moisés cuando fue confrontado. Cuando Moisés le dice: ¿qué has hecho? En Éxodo 32, 24, él le dice: lo eché en el fuego y salió un becerro. A Aarón no le tembló la voz para decir: tremenda mentira. El primer problema con la negación es que hace necesario mentir para poder justificarnos. No hay otra manera de hacerlo. Muchas veces estas mentiras son totalmente absurdas, solamente se las cree el que las está diciendo. Como le dijo a Aarón: ¿quién le iba a creer que echó el oro en el fuego y salió un becerro así de la nada? La nada creó nada. Tales palabras son una burla, la verdad, y es un descaro hacia Dios, y lo que viene después son más mentiras para cubrir la primera mentira. Gálatas capítulo 6, versículo 7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto mismo segará. La negación alarga más el problema y demora la restauración. Dice que él mismo le dio forma con buril, y después dice que él solo le echó y apareció el becerro. Miremos un poquitico a Adán y Eva. El caso de Adán y Eva nos ilustra a aquellos que cuando son confrontados desvían la acusación a otra persona. Adán evadió su responsabilidad acusando a Eva, y Eva evadió su responsabilidad acusando a la serpiente en Génesis capítulo 3. Todo esto delante de Dios, pero ninguno se saldría con la suya. Cada uno recibiría la consecuencia de sus hechos conforme a su responsabilidad. Por encubrir sus pecados, recibieron el pago del mismo. Recordemos que la paga del pecado es muerte. Todos nosotros vamos a comparecer ante Jesucristo, los salvos, los no salvos, todos tendremos que estar delante de Él. Y allí no vamos a tener a quien echarle la culpa o dar argumentos delante de nuestro Señor. A los no salvos nunca podrán decir: a mí nunca nadie me dijo, yo nunca escuché que tú eres el camino, nunca escuché que había salvación, a mí nunca nadie me predicó, a mí nunca escuché que había una iglesia, yo nunca supe. Bueno, nadie podrá decir esto. Y los que hemos conocido a Cristo tampoco podemos decir: yo nunca supe, yo nunca esto, yo no hice por esto. Nunca le podemos decir nada de esto al Señor. Allí solamente estaremos los dos, Jesús y quien es juzgado. Y a Él tendremos que asumirle la responsabilidad total por lo que aún dejamos de hacer y por lo que hicimos mal. Porque ese es el paso de una vida que realmente entiende que no podemos ni mentir ni justificarnos ante las mismas cosas que hacemos en nuestra vida, de entender que la verdad que nos confronta y nos muestra nuestra verdadera condición es necesaria para nuestra vida. Y es que ese dicho que la verdad duele, no, la verdad no duele, la verdad solamente confronta, la verdad incomoda, la verdad no gusta, pero la verdad no duele. Veremos otro caso, tal vez uno o dos más para concluir. Saúl desobedeció a Dios y él lo sabía. Cuando fue confrontado por Samuel, reconoció su pecado. Él dijo: sí, reconozco, pero no fue sincero su arrepentimiento. Saúl dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel. En primer libro de Samuel capítulo 15. En pocas palabras, sí, yo pequé, Samuel, pero vamos a hacer como si nada hubiera pasado y que todos piensen que todo está bien. Qué actitud tan hipócrita, lo que estamos hablando de la máscara, de los mimos de Saúl. No se había arrepentido con sinceridad. Su simulación lo demostraba. Saúl solo simuló bien en ese momento porque le beneficiaba, le convenía.
pero el resto de sus días fueron bastante tristes y amargos, y su final fue desastroso. Dios se apartó de él, que fue lo más duro. Podía aparentar ante otros, pero delante de Dios no podía hacerlo. Su imitación, su hipocresía le permitió vivir años más como rey, pero le impidió la restauración con un Dios y tuvo que ser removido. Es increíble porque me muestra una persona que tuvo contacto con Dios a través de Samuel, pero que no se fue a una eternidad con Dios. Un último, Uzías, fue un gran rey, pero el orgullo le hizo daño al final de su vida. El orgullo es lo que muchas veces a una persona hace enojar cuando es confrontada. Así describe la palabra de Dios a Uzías antes de su pecado. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 26, versículo 16, dice: mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Su orgullo le hizo pecar y le hizo irritarse, enojarse cuando fue confrontado. El pecado de Uzías fue que ofreció incienso en el templo, cuando esto era algo que solamente le correspondía a los sacerdotes. Y este pecado de Uzías hoy en día se ve en muchos lugares, porque hay muchos que están en un púlpito sin ser llamados. Están ofreciendo un incienso cuando no les corresponde. Hay unos que dicen llamarse pastores y no lo son. Hay unos que dicen llamarse profetas y no lo son. Hay unos que dicen llamarse evangelistas y no lo son. Hay unos que dicen llamarse maestros y no lo son. Hay personas autonombradas. Y ese es el pecado de Uzías. Las personas que ofrecen un incienso están ofreciendo un culto en el templo y no les corresponde. Esto es solo para sacerdotes. Por eso Dios dice en Efesios 4 que Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, pastores, maestros y evangelistas. Él mismo, no es el hombre, es el que auto se llama. Por eso ay de todos los que se están autonombrando, porque esto tiene un orden. Él fue confrontado por el sacerdote Azarías en el mismo momento en que ofreció el incienso, pero él nunca se humilló, sino se enojó. ¿Y yo por qué no puedo también? ¿Y es que acaso no? Si ellos lo hacen, ¿por qué yo no? Es que yo también tengo boca, yo también puedo hablar, yo también sé. Pero dice que recibió castigo con lepra y murió de lepra. El orgullo es enemigo de la corrección, el enojo nunca resolverá el problema. Más bien lo empeorará, alejando a la persona del lugar en vez de acercarla y restaurarla. El que encubre sus pecados no prosperará. Oremos. Padre bendito, eterno de gloria, bueno y misericordioso, te damos las gracias por la bendición de tu palabra, de poderla escuchar, de poderla escudriñar, de poderla entender, de poderla saborear para deleitarnos, Dios, y no encubrir nuestro pecado, sino hallar la restauración y hallar tu misericordia y tu bendición a través de ella. Hemos entendido que conocemos la verdad y ella nos hace libres, Dios. Ayúdanos, Papá lindo, a no justificarnos, ayúdanos a no poner argumentos, ayúdanos a que el orgullo no sobresalga en nuestra vida y que cuando la verdad sea manifestada a nosotros, no pongamos argumentos, Señor, no pongamos respuestas equivocadas, no tratemos de demostrar que tenemos la razón, sino que podamos con humildad agachar la cabeza y reconocer todo delante tuyo, Dios. Este hermoso versículo nos dice que tenemos que confesarla y apartarnos de esto que la verdad nos muestra en nuestra vida. Gracias, Padre precioso, por un día más de tu palabra y gracias por tu misericordia. Te amamos y te bendecimos y una vez más entregamos nuestra vida, todo lo que hacemos, todas las ansiedades, todas nuestras necesidades, todas nuestras peticiones, todo lo ponemos delante tuyo, Padre, en el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bendiciones del cielo para todos.